Ya lo sabe usted, mesa de análisis, mesa de debate con excelentes periodistas, con buenos amigos periodistas. Usted ya los conoce y está con nosotros en esta mañana y le damos la bienvenida a Mauricio Zapata. Mauricio, muy buenos días. Claudia, ¿cómo estás? Muy buenos días al resto de la mesa. Gracias por acompañarnos. También se encuentra con nosotros Rogelio Rodríguez. Buenos días, Rogelio. Buenos días, Claudia. Buenos días, Mauricio. Marco, buenos días al auditorio. Y nuestro buen amigo Marco Antonio Vázquez. Marco, muy buenos días. Buen día, Claudia, Mauricio, Rogelio, como siempre, buen día al auditorio. Gracias por acompañarnos. Y bueno, pues el tema que hoy vamos a poner sobre la mesa es precisamente pues lo que estuvimos recordando durante el fin de semana, un aniversario más del inicio de la independencia. Hay quien dice, bueno, pues vamos a festejar, a celebrar precisamente esa lucha de nuestros antepasados, lo que se ha logrado, pero sin embargo, otros dicen, se ha quedado de ver y se le sigue debiendo al pueblo de México. No sé ustedes cómo lo perciban. Iniciamos contigo, Mauricio, ¿te parece? Claro que sí. Bueno, yo creo que sí hay cosas que festejar, ¿no? Hace 208 años, pues bueno, el país era diferente en algunos aspectos. Hoy gozamos de democracia, aunque habrá sectores... ¿Cuestionada? Quisiéramos que estuviera mejor, pero ha ido caminando. No quiero ser pesimista, pero de instituciones, pero de pronto manipuladas también. Algunas manipuladas, pero bueno, desigualdades, pues bueno, siempre va a haber. Pero yo creo que sí se ha avanzado y yo creo que sí hay motivos para festejar, ¿no? Todos los países a final de cuentas festejan la consumación de su independencia, ¿no? El inicio. Pero bueno, aquellas ideas de Juárez que festejar el inicio de la guerra y no la consumación de la independencia, pues bueno, ya se ha arraigado. Sí, insisto, yo creo que sí hay motivos para celebrar. Leía yo algunos comentarios de seguidores del movimiento que ganó las elecciones el pasado 1 de julio de Morena, que el año pasado decían que no hay nada que festejar, ahora dicen que sí hay mucho que festejar. Y bueno, para ellos cambiaron mucho las cosas de un año a la fecha. Pero me parece que sí, México ha sido un país que ha ido avanzando poco a poco, que goza de prestigio internacional, que sí, insisto, sí hay desigualdades, pero yo creo que se ha avanzado mucho. Y es que si bien es cierto, no, ellos, ¿por qué lo nombran como algo positivo? Tal vez no hablen del inicio de una independencia o del inicio de una consumación, como tú lo dices, pero sí el inicio de una cuarta transformación. Rogelio Rodríguez. Sí, a mí también me parece que sí hemos avanzado. El país se ha desarrollado bastante con respecto a aquel movimiento de independencia que se vivió en 1810. Recordemos que las causas que motivaron ese levantamiento armado pues fueron la desigualdad y la opresión que había en aquel entonces por parte de los españoles, ¿no? Entonces, si hacemos un análisis objetivo, a mí me parece que sí tenemos un país con mucho más libertades, con muchas más igualdades y creo que definitivamente sí hay atrasos, sí hay rezagos, como dice Mau. Hay 53 millones de mexicanos en pobreza, que no es una cifra para desdeñar, ¿verdad? Es casi el 40% de la población, pero aún y con eso, a mí creo que hemos logrado grandes avances, y sobre todo si nos ponemos a compararnos con otros países, la crisis que vive en estos momentos Venezuela, que viven otras naciones donde de plano sí hay una crisis humanitaria ahí. Creo que México tiene mucho de qué presumir, ¿no? Sí, aunque también eso no nos debe de llevar a una consolación, ¿no? Porque otros están peores. Bueno, sí, definitivamente, pero bueno, siempre hay que hacer un punto de comparación para también poder ver lo que tenemos a nuestro alcance, lo que hemos logrado, ¿no? Como país. Marco Antonio Vázquez, ¿se ha logrado avanzar? Hay que compararnos con Suiza, ¿no? Con Finlandia. No, pero te digo, las comparaciones nunca son buenas. Si revisamos el movimiento del 1810, las causas se festeja el levantamiento porque dicen es el día o la fecha en que despertó el pueblo en México de la opresión y la desigualdad. El pleito que sostenían en aquel tiempo, la guerra que iniciaron en aquel tiempo tiene las mismas condiciones del México actual. O sea, la gente vivía en la pobreza, aunque era más marcada la diferencia entre pobres y ricos. De hecho, no había clase medieros, o había muy pocos clase medieros que fueron los que organizaron las revueltas. Es exactamente lo mismo. Decía Rogelio, son 53 millones de mexicanos en la pobreza.
pero a esos agrégales 9 millones, entre 9 y 11 millones de personas que no comen una vez al día. Las cifras del Coneval dicen que el 70% de la población tiene un grado de pobreza. O no tienes casa, o no tienes trabajo, o tú no te alcanza para vestir, o tus servicios de salud son deficientes, o tu educación no llega a hacer lo que necesitas. O sea, sí tenemos un país de instituciones, como dice Mauricio, estamos avanzando, la democracia que tenemos es todavía cuestionada. Tenemos mucho que festejar si observamos a 1810, al México de 1810, al México del 2018. Sin embargo, creo que nuestra guerra sigue en pie, o sea, ni siquiera terminó con aquella revolución de 1910. La guerra de hoy tal parece que nuestro sistema fue tan inteligente que los ricos permanecen en el poder. ¿Ves tú por qué terminó el PRI? ¿Por qué acabó la era aquella del PRI? Pues porque los hijos de los ricos ya estaban gobernando, luego ya eran los nietos, ya eran los bisnietos, y jamás volteaban a ver a los pobres. Nuestro sistema ha sido tan inteligente que de los más aptos que viven en la pobreza los ha ido sumando a la clase media alta, que luego se olvida otra vez de los pobres y vuelve el círculo vicioso. Sí este México es como para quererse, como para festejarse una guerra de este tipo, una independencia, sobre todo el ver hacia los héroes que nos dieron independencia. Muchos ya los quieren desmitificar y quitarles aquella aura de gente pura. No era gente pura, eran hombres y mujeres como nosotros que tenían pecados y que tenían virtudes, de la cual no podemos soslayar la virtud mayor. Sacrificaron su vida cómoda, porque los liderazgos no eran gente pobre. Los liderazgos eran generales, los liderazgos eran curas, que en aquel tiempo era algo así como decir el hombre rico del pueblo, porque lo tenían todo era de cierto nivel. Poderoso, ¿no? Poderosos. Entonces, sí les puedes poner tú el calificativo de héroes, sí les puedes poner sí puedes observar que fueron gente que sacrificó lo que tenía por un pueblo que estaba oprimido, y eso es lo que nos falta a México. O sea, nosotros hemos visto por lo menos en los últimos 100 años, que los pobres o la clase media que se ha levantado o ha exigido algo, siempre termina siendo el rico, un nuevo rico, o alguien que vive bastante cómodo y callado en su casa. Nos falta organizarnos, ya no estamos para en aquellas fechas o en 1810 de levantarnos en armas, pero sí creo que tenemos otras armas diferentes como el internet, como el Facebook, como el Twitter, y empezar a denunciar a la gente que es corrupta. Yo creo que con eso podemos empezar una nueva guerra entre comillas, y cambiar a este país en serio. El político o el rico no va a cambiar porque el pobre quiere que cambie. Hay que exigir y hay que llevarlos hasta que este sistema sea diferente y tener sociedades más igualitarias como las que se tienen en Europa, que dices tú, bueno, eso ya es un sueño. Yo no sé por qué México no tendría que soñar en ese tipo de cosas. Pero ya las cosas van a cambiar, ¿no? Vamos a tener un país con la llamada cuarta con transformación. la cuarta transformación, ya va a gobernar López Obrador y va a convertir a México en un país desarrollado y sin desigualdades. ¿Así lo crees? Pues bueno, así nos los prometieron en campaña, y por eso muchos mexicanos, más de 33 millones de mexicanos votaron por esa opción. Aquí mismo en Victoria ya va a gobernar Jico y va a acabar con todos los problemas que tiene la ciudad, el desabasto del agua, la inseguridad, va a haber obras útiles, ya no va a haber baches, es más, hasta los parquímetros van a quitar, o sea, y la verdad viene una era de transformación y de grandeza para Ciudad Victoria y para México. Hemos dado los primeros pasos, Claudia, aunque nosotros veamos la situación como que pues no lo van a lograr. Es claro que si no participa la gente no lo van a lograr. O sea, yo insisto, los políticos por sí solos no van a cambiar. O sea, nadie en su sano juicio tiene una vida de reyesuelo, porque eso se dan muchos, y dice, ¿saben qué? Dejo todo por mi pueblo. O sea, si la gente no participa, si esos 33 millones de personas que salieron a votar por Andrés Manuel, o los que hayan votado por Jico, o los que hayan votado por los demás alcaldes que van a ser, o diputados,
no les exigen, no les dicen, hey, papá, a ver, tú dijiste que el parquímetro, tú pateaste el parquímetro, aquí está la foto, y dijiste que lo ibas a quitar. ¿Cuándo? ¿Qué fecha? ¿Para cuánto tiempo te doy? O sea, ¿cómo le vas a hacer? Yo sé que en las campañas se cometen excesos, pero si tú tuviste la valentía de decirle a la gente, voy a quitar los parquímetros, tienes que honrar tu palabra y decirle a la gente, aquí están, ya los quité. No sé cómo le voy a hacer. Yo creo que eso va a ser, en campaña muchas cosas no las entiendes del gobierno. O sea, tú no sabes que el parquímetro era para organizar el tráfico y son útiles. Yo no entiendo los parquímetros de la calle Matamoros, ni los de la calle Morelos, ni los parquímetros de aquí de la calle Juárez, o sea, o los de Rectoría, los de la plaza que está en Sí, de Rectoría. Rectoría. Esos son un exceso. Pero sí entiendo los parquímetros que están en el mercado, sí entiendo los parquímetros que están en la calle de Algo, sí entiendo los parquímetros que están en el 17. ¿Por qué? Porque son vías que tú dices, aquí si llega un carro, tiene que moverse 3 minutos, 1 minuto, 5 horas, 1 hora, 2 horas y más, o sea, y menos. ¿Para qué? Para que darle fluidez, darle orden y que la gente tenga la oportunidad de hacer sus compras o de hacer su visita al centro de la ciudad. Y todas las ciudades importantes y Tienen desarrolladas del parquímetros. mundo tienen parquímetros y la gente no se queja. Sí, Al pero yo contrario, sí coincido en una se situación. disciplina y se educa. Sí, como dice Marcos, si todos no ponemos la parte que nos corresponda, no se va a lograr ninguna Es que ese es el transformación problema, o sea, y no que se va a no, lograr que ningún no cambio. sabemos o no hemos aprovechado esa libertad que nos dio ese movimiento de independencia. O sea, luchábamos por igualdad y libertad y lo tenemos a la mano y no lo sabemos ejercer como ciudadanos. Y mientras no lo ejerzamos esa libertad, mientras no nos quejemos, mientras no denunciemos, pues los gobiernos ahí van a seguir en la misma práctica, ¿no? Y el gran problema del mexicano promedio es que todos quieren derechos y pocos quieren obligaciones. Exacto. Si les parece, nos vamos a una pausa y regresamos para seguir hablando de este tema. Volvemos. Amigos, ¿ya probaron los productos de Mesil? Sí, yo les llamé. Toda mi casa quedó limpísima. La ropa de mi familia huele a limpio. Mi baño desinfectado y con un agradable aroma. En la escuela de mis hijos, Mesil se encarga de la limpieza. Somos Mesil, cuidamos el medio ambiente. ¿Y tú, ya eres cliente Mesil? Porque cuida de mí, Mesil. Imagina que el agua de tu casa quemara como si fuera ácido. Que tuvieras que utilizar botas especiales para caminar en tu casa. Que en cualquier descuido el agua quemara tu piel. ¿Te gustaría vivir así? A nuestras especies marinas tampoco. La acidificación del agua provocada por el cambio climático ha destruido el 20% de los arrecifes de coral. Por nuestros mares. Conduce menos y ahorra energía. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Gobierno de la República. ¿Cómo le va, joven? Muy bien. Con el cachito electrónico que me vendió, me gané la lotería. ¿Y qué hizo con el premio? Me compré una casa nueva. Entonces hoy va a jugar. Por supuesto que sí. Si no juego, no gano. ¿Y ahora qué número le damos? Deme el 71.297, que es el de la suerte. Con el nuevo cachito electrónico de la Lotería Nacional, puedes elegir el sorteo y tu número. Cómpralo en las agencias de pronósticos. Lotería Nacional. Ahora sí, la suerte está en tus manos. En México, los derechos laborales son para todas y todos. Todas las personas tenemos derecho a trabajar en un ambiente libre de violencia, hostigamiento y acoso sexual, y en condiciones de igualdad. Si tus derechos laborales no son respetados, acércate a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, Profedet. Aquí te orientamos y apoyamos. Nuestros servicios son gratuitos. Visita www.gov.mx/Profedet. Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Gobierno de la República. A esta mesa de análisis para seguir hablando de este tema, lo decíamos, pues esto que acabamos de vivir, lo que es el inicio de la independencia, la lucha de nuestros héroes, ¿no? Que muy cuestionados ahora en estas alturas, lo platicábamos hace unos momentos. Si bien es cierto, no se vive una guerra, sin embargo, sí vemos todavía que existe mucha desigualdad. Lo decíamos en aquella época, la situación con los trabajadores en el campo, el reparto de tierras, ¿dónde está todo eso? A tantos años de esa lucha, trabajadoras domésticas que la verdad cuentan con, no todas, pero una gran mayoría con maltrato, en donde están trabajando, todo eso que se vive todavía en este momento. No estamos en una lucha, sin embargo, hay muertos, hay desaparecidos.
en este momento, en el llamado cuarta transformación que decimos o que se señala, ¿habrá quien quiera ser los nuevos héroes de esta época? Pues ya se está incluso autonombrando como héroe López Obrador, aun cuando todavía no empieza a gobernar, y se pone a un lado de la foto de Lázaro Cárdenas, de Juárez, de Madero, pero me parece que queda muy lejos todavía de ser un héroe. Había que primero pues esperar los 6 años de su gobierno, a ver si realmente existe esa cuarta transformación. No podemos hablar de una cuarta transformación solo por un cambio porque ni siquiera de régimen, sino de partido en el poder, que a final de cuentas, si nos ponemos a analizar bien las cosas, pues no es nuevo. Los integrantes de ese partido pues son los que formaron en los años 70 y 80 el Partido Revolucionario Institucional. Prácticamente es una transformación solamente de nombre o de siglas. Habría que ver si realmente cumple con toda esa expectativa que durante 18 años de campaña hizo, con todos esos cambios que propone y realmente que funcionen al país. Entonces podríamos hablar, sí, quizá de una cuarta transformación, pero esa cuarta transformación la veríamos hasta el 5º año de su gobierno, quizás. No podemos ahorita hablar de eso. Y tampoco se vale en un momento dado dejar de hablar de las cosas buenas que hicieron los gobernantes desde Iturbide, incluso, que fue el que consiguió la consumación de la independencia, de Porfirio Díaz, incluso hasta de los gobiernos que encabezó desde el Partido Nacional Revolucionario, el Partido de la Revolución Mexicana, y después el PRI durante el siglo XX, ¿no? La estabilidad social, el fortalecimiento de las instituciones, sobre todo esa estabilidad, ¿no? que le dieron al país entre los 50 y los 60, pues bueno, ese desarrollo económico que tuvo el país, estabilidad económica también, que se descompuso ahí en los años 70 y 80, y que bueno, ya no se ha pues recompuesto como se hubiera querido. Pero sí ha habido avances en 208 años de que inició la guerra de la independencia a la fecha. El inicio de la lucha por la independencia. Rogelio Rodríguez. Sí, yo también. Yo no creo que haya condiciones para que el país viva otro nuevo levantamiento armado. Y creo que dudo mucho de esa postura o de ese pronunciamiento de López Obrador de que se quiere erigir como héroe y encabezar una cuarta transformación. No creo que le alcance para tanto, ¿verdad? Y yo soy uno de los que piensan me daría mucho gusto que cumpliera todas sus promesas, sus reglamentos de campaña, y que el país transitara hacia una mejoría, ¿verdad? Porque se reflejaría en el resto de la población. Pero la verdad es que soy uno de los escépticos, de los muchos escépticos que hay con respecto a eso, y ojalá y me equivoque, ¿verdad? Pero pues bueno, o sea, hay que esperar a que inicie su gobierno y que empecemos a ver ese cambio que nos ofrece, pero sí está muy lejos la verdad, de convertirse en un héroe ahora sí que del Nuevo México, ¿no? ¿Escéptico o optimista? Pues no veo. ¿O eres optimista, Marco Antonio Vázquez? No veo ninguna circunstancia similar a las otras transformaciones. Vemos la guerra de independencia, fue una guerra, fue algo drástico, fue un cambio drástico. Vemos las leyes de reforma, que es la segunda transformación. Fue quitarle a la iglesia todo un poderío, incluso matar a nombre de Dios o perdonar a nombre de Dios a quienes no se lo merecían. Vimos la revolución fue una circunstancia de un pelado que se había perpetuado en el poder más de 30 años y que tenía un México oprimido, que cada vez hacía más ricos a los ricos y más pobres a los pobres. En esta transformación lo que ellos dibujan como cuarta transformación, yo veo bastante pacífico todo. Creo que es una mutación del sistema el sistema evolucionó para hacerse acorde a lo que le pedía la gente. No veo las palabras a mí de perdón y olvido, a mí no me gustan en un México que está hambriento, con hambre y sed de justicia, dolido. Decía Colosio, dolido, herido e incluso de muerte si no hacemos algo rápido. Yo sí tengo fe de que va a ser un gobierno
más decente que los otros, y no por gusto. O sea, no por ganas de ser más decentes que los que han pasado. Creo que la gente está más metida. Sí veo la tentación del pueblo de meterse ya a los asuntos públicos, y creo que eso sí nos puede llevar a la cuarta transformación, no un hombre. Una persona sola no puede, con tanta corrupción en el sistema político mexicano, y menos cuando el sistema político mexicano va tan terso avanzando. O sea, yo insisto, nadie cambia por voluntad propia. Pero sí una un vida de pueblo rey. politizado, un pueblo más crítico, un pueblo sí. más al pendiente del manejo de todo. Si esta gente se mete en lo que tiene que meterse, si nuestro pueblo se mete en lo que tiene que meterse, por ejemplo, que están haciendo una obra enfrente de tu casa y tú dices, oye, esto es un mugrero. La transparencia, Tómale la foto y el video y súbelo al Facebook y a ver cómo les va después. Insiste, estar como el cuchillito de palo. Yo creo que esa sí puede ser una cuarta transformación. Si este gobierno no mide lo que puede arrojar su terquedad de vamos a hacer que el pueblo participe, yo creo que esto sí puede hacer un cambio verdadero, una transformación verdadera por la gente. Yo no veo un héroe, no veo una persona, no veo a alguien con los tamaños, por ejemplo, de Morelos, con los tamaños de Zapata, con los tamaños de gente que sí ha tenido algo de decencia o que ha luchado por un ideal y no por dinero, no por poder, no por otras circunstancias. Decimos, sí, un pueblo que esté más cuestionado, más mayor, que exija transparencia, que cuestione las obras. Sobre todo, perdón que te interrumpa, Claudia, para concluir el comentario de Marco, para que funcione esa cuarta transformación, se necesita realmente la participación de la gente, pero se necesitan más ciudadanos y menos feligreses en torno al hombre que va a gobernar el país. Pues con eso cerramos, si te parece. Gracias, Mauricio Zapata. Gracias, Rogelio Rodríguez. Gracias, y por supuesto, gracias, Marco Antonio Vázquez. Gracias, como siempre, al auditorio. 9:30. Gracias también a usted por escucharnos, por sintonizarnos. Ya nos vamos, le recuerdo, cortes informativos cada hora. Noticiero 12:30 y a las 18 horas a las 6 de la tarde. El día de mañana usted tiene una cita con nosotros en punto de las 6 horas. Gracias a nombre del equipo de ORT Noticias y por supuesto gracias a nombre del director general, el ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano. Cuídese mucho y que tenga usted un excelente día.